Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 18 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. El día de hoy entonces nuestra agenda va a estar mediada por los siguientes. Recuerden que soy un mediador, yo no soy un profesor, un profesor que únicamente que le gusta hablar aquí como si todo fuera la verdad absoluta, sino que soy un mediador y por ahí hay personas que ya conocen ese término. ¿Listo? Perfecto. Hemos entonces hecho algunos cambios en cuanto a la grabación y algunos accesorios que ustedes van a ir notando poco a poco, tratando de que se mejore un poquito la imagen, de que haya mejor resolución y demás. Es correcto, es correcto. Sin embargo, pues ustedes saben que a veces nuestro internet se entrecorta y eso pues genera algo de inconvenientes en la grabación. Pero mientras tanto muchachos, pues seguiremos trabajando de este modo como está ahí. Tenemos alta definición en este instante y le solicitamos también a nuestro computador que nos presente acá en alta definición. Perfecto, listo, muy bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer entonces el día de hoy es terminar con nuestra teorías de vuelo. Vamos a hablar algo sobre el drag muy corto, algo sobre el drag demasiado corto, y terminaremos con la parte de termodinámica y transferencia de calor. Termodinámica y transferencia de calor o Q-transfer, que va a ser la parte central del curso, así que bienvenidos. Listo. Continuemos entonces, iniciemos. Habíamos hablado de dos tipos de teorías, que eran una, la de Bernoulli. Dijimos, los aviones no vuelan por Bernoulli. Y la otra era la que tenía que ver con la piedra saltarina o la teoría newtoniana. Recuerden que la teoría newtoniana fue escrita, fue planteada de una manera incorrecta. Para aclarar, yo les aclaro algo. Tienen lo siguiente. Ustedes tienen un burro acá. ¿Listo? Un burro que jala una carreta. Ese es el burro. Y esta es la carreta, ¿cierto? Perfecto. El burro se niega a mover la carreta. ¿Por qué? Porque él dice que cuando él ejerce una fuerza a la carreta, la carreta le ejerce a él una fuerza en sentido contrario y de igual magnitud, que hace que él definitivamente no se mueva. Por eso los burros salieron a paro y ya no hay carretas con burros. ¿Ves? Dígame si la aclaración es, si la afirmación es correcta. Eso fue un paro de burros que hubo hace poquito, hace como que unos 4 o 5 años. Paro de burros, ustedes no vieron por ahí de pronto en el periódico, en televisión. Salieron a paro y entonces dijeron, no, nosotros nos rehusamos a jalar las carretas, y sacaron pancartas y todo. Nos rehusamos, con letreros como este, nos rehusamos a jalar las carretas. ¿Por qué? ¿Basados en qué? Basados en aquello de que cuando el burro jala la carreta lo jala a él del mismo modo y en sentido contrario, de tal manera que la carreta no se mueve. ¿Listo? Y ellos estaban alegando eso, que eso iba pues con la tercera ley de Newton y que como así, que eso no. ¿Listo? Les doy un minuto para que piensen en eso, muchachos, cronometrando en este instante. ¿Jarvis? Ok, me está cronometrando Jarvis un minuto ahí, muchachos. Perfecto. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Por qué si es correcto? ¿Por qué no es correcto? ¿Le hace falta algo? ¿Necesita más información? Pues todo lo que usted me quiera comentar al respecto, yo le escucho. Le escucho, leo. También. Contame. La última es que no le entendí muy bien la idea. Que los burros salieron a paro.
¿Por qué? Porque dijeron, el burro dijo, yo jalo la carreta, pero la carreta me jala a mí. Del mismo modo y en sentido contrario, es decir, con la misma fuerza pero en sentido contrario. De modo que yo no puedo jalar la carreta y por ende pues la carreta evidentemente no se puede mover. Además de que el burro está haciendo un esfuerzo todavía mucho más grande, tratando de mover la carreta, tratando de ir en contra de las leyes naturales. En el famoso paro de burros que hubo. Listo, muy bien. Ahí eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Por lo siguiente. El burro jala la carreta, es correcto. Pero ¿quién siente la fuerza? La carreta, ¿cierto? La carreta ejerce sobre el burro una fuerza en sentido contrario. ¿Se acuerda de hombre con hombre, mujer con mujer del mismo modo y en sentido contrario? Tercera ley de Newton. Enunciada muy famosa. El burro, la carreta ejerce sobre el burro la misma fuerza pero en sentido contrario. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas actúan sobre la carreta? Según eso, ¿una o dos? Solamente una, esta. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el burro? Una nomás. Si sobre cada uno actúa una fuerza, pues evidentemente el burro ejerce una fuerza hacia adelante y eso pues va a vencer a la fuerza que está ejerciendo él sobre ella. Y la carreta evidentemente se mueve porque no tiene ninguna otra fuerza que contrarreste ese movimiento. ¿Listo? Ese tipo de enunciados son enunciados que siempre van a ser enunciados que lo ponen a usted a pensar, pero ¿por qué? Porque es una manera incorrecta de pensar y de establecer la tercera ley de Newton. Ahora bien, en ese punto, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Es del mismo modo como cuando usted, cuando va tarde, se jala de la mano y va más rápido, ¿cierto? El del mismo estilo. ¿Por qué? Porque tanto acción como reacción van sobre usted mismo. Tercera ley de Newton, un cuerpo no se autoacelera, un cuerpo no se acelera por él mismo. Entonces, acción y reacción no pueden ir sobre el mismo cuerpo. ¿Listo? ¿Eso está claro? Entonces, basados en esto, podemos decir que el burro evidentemente está, aparte de todo lo que escribió aquí, evidentemente está en un error, así, ¿cierto? Para que le hagamos cuentas ahí al burro, ¿cierto? Así tal cual, note que está reusamos, o sea, lo volvió a usar, y carretas, ¿cierto? Entonces escribamos al burro que cometió un error, pero el error va sin esto, ¿listo? Digámosle al burro que el error va sin eso. ¿Listo? Pues cometió un error analizando la tercera ley de Newton. ¿A qué voy? A que la teoría newtoniana o la teoría de la piedra saltarina es una teoría incorrecta. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, Bernoulli no puede porque cuando hay fricción por la viscosidad entre las capas del fluido, se pierde energía, y cuando se pierde energía, entonces usted puede comentar que al perder energía no hay forma, acá esto se llama una disipación viscosa, que es una transferencia de energía en forma de calor, algo de lo que vamos a ver, muy pequeña pero la hay. Cuando se pierde energía, entonces las dos partículas no pueden llegar al mismo tiempo. Las dos partículas no pueden llegar al mismo tiempo por Bernoulli. Entonces por Bernoulli no puede haber una presión acá que empuje el objeto hacia arriba, a pesar de que la partícula que va por arriba recorre una distancia mucho mayor o una distancia mayor por el tipo de perfil que la partícula que va por debajo. La teoría newtoniana se basa en que los perfiles, voy a dibujarlo aquí bien, los perfiles alares o las alas realmente vienen inclinadas y forman un ángulo de ataque. Entonces las partículas cuando llegan chocan aquí y al chocar ahí generan un cambio en el momento lineal del ala que le genera la sustentación, pero se olvidan de que aquí hay partículas también que van a chocar contra el ala del mismo modo, ejerciéndole fuerza en sentido contrario y evitando que el ala suba. O sea, los aviones no vuelan por Newton, no vuelan más que por Newton,
por la teoría newtoniana. No es Newton, es la teoría de Newton aplicada de manera incorrecta. Se olvidaron de algo, una interacción que es importante. Es más, cuando los aviones sacan los slats, cuando utilizan los flaps y otro tipo de cosas, entonces ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo se viene el aire y se mete acá? O no viene aire y se mete ahí. Es más, cuando choca contra el aire que hay ahí, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas no lo explica. Entonces, por la teoría newtoniana, los aviones no vuelan por la teoría newtoniana. ¿Listo? La primera, la teoría de Bernoulli-Venturi, básicamente. La primera, la teoría larga, que iba basada en Bernoulli. Y de la que vamos a hablar en este instante es la teoría de Venturi, que básicamente es como lo mismo, pero planteado de una manera un tanto diferente. Una tercera teoría newtoniana incorrecta es cuando usted piensa, por ejemplo, que la masa se va a conservar como si fuera algo como esto, como si fuera una especie de tobera, en el que la masa que entra por aquí es la misma masa que sale por acá. Cuando usted tiene un ala de un avión, usted puede pensarlo, pero la masa que entra aquí, que llega al borde de ataque, no es la misma masa que sale. Entonces este tema de la teoría de Venturi no sirve para Bernoulli-Venturi, no sirve para explicar que los aviones vuelen. ¿Por qué? Porque la masa, como dijimos, que llega aquí no es la misma cantidad de masa que sale aquí, no solo por el intra-2, sino por el extra-2 también. Por ninguno de los dos, la masa que llega no es exactamente igual a la masa que sale por el otro extremo. Entonces, la pregunta del millón es cómo responder a la pregunta por qué vuelan los aviones. Y eso es lo que vamos a hablar en este instante. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? Entonces dijimos, ¿por qué tienen alas? ¿Por qué vuelan los aviones? Por lo siguiente. Vuelan los aviones porque tienen alas y pasa lo siguiente. ¿Qué es eso que pasa en los aviones? Pasa la siguiente situación. Y es que los aviones vuelan. Uno. Voy a dibujarlo aquí. Cuando el aire llega al ala del avión, parte del aire baja por aquí, parte del aire sube y hace este movimiento. Ahí estoy suponiendo un flujo laminar. ¿Qué pasa? Que en el avión se genera lo que se llama un vórtice y uno lo puede analizar en esta dirección. ¿Cómo es eso? Eso es lo mismo que esto. Uno puede encontrar una transformación entre esto y un cilindro. Voy a dibujar el cilindro que sale. Observenlo acá, muchachos. Está en 3 dimensiones. Lo voy a poner a rotar ahora. ¿Ves? Uno puede encontrar por una función de Joukowski-Kuta, una función que matemáticamente me relaciona lo que ocurre en un cilindro, el flujo de aire en un cilindro, con el flujo de aire alrededor de un perfil alar. Y es exactamente lo mismo que ocurre aquí a lo que ocurre allá. Y dijimos que cuando un cilindro rota se produce ¿qué? Sustentación. Entonces, como yo matemáticamente pude encontrar una correspondencia matemática entre este cilindro que está rotando y un perfil alar, porque los flujos del aire alrededor de esos objetos, de esos cuerpos, son los mismos, entonces yo aseguro que aquí se produce una sustentación. Es decir, yo pongo a fluir el aire y el aire no sabe qué objeto hay. Pongo un cilindro a rotar y se sustenta, sube. Pongo un perfil alar, como es exactamente lo mismo, como funciona igual, entonces ¿qué pasa? Ahí está la respuesta. ¿Listo? Es más, aquí se produce otra fuerza que es horizontal, que es el drag, y la suma, que se conoce como la fuerza, que es la suma entre las dos. Obviamente usted suma bien ahí el vector, haga bien la suma de los vectores y dibuja la fuerza resultante. Entonces usted me va a decir, profe, ¿y esa es la explicación? ¿Qué explicación como tal? Espérese un momentico, no tan rebuscada, ¿cierto?
Sí, la verdad sí. Pues, cuéntame, muchachos. A ver, pero ¿cómo así que entonces por qué las alas no son cilíndricas? Pues, o sea, ahí saldría esa pregunta muy natural, ¿no? Exacto, muy buena pregunta. La respuesta es mejor, ya vamos para allá. Listo, pasa entonces otra cosa. Y es que aquí se genera un vórtice que se conoce como un downwash. Recuerdan que nosotros empezamos con el vuelo del helicóptero. ¿Qué hay? ¿Qué es un downwash? Es un cambio de flujo del aire, cambio de flujo o cambio de... es una desviación más bien, desviación del aire. Es una desviación del aire por un objeto dentro del fluido. Listo. ¿Qué hace el ala del avión? Al igual que el cilindro. Lo que hace el ala del avión, al igual que el cilindro, es que, uno, desviar el flujo de aire. Evidentemente, cuando el aire viene por acá, se desvía, vea que se desvía, va para allá. Eso se conoce como el downwash. ¿Qué hay ahí? Hay lo siguiente. Eso que aparece ahí se conoce como un vórtice. Y ese vórtice se conoce como el bound vortex. Puede ir si quiere a la página de NASA donde explican por qué vuelan los aviones. Y este se conoce como el bound vortex. O el vórtice unido al ala realmente. Unido al ala. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Porque alrededor de este fluido, alrededor de cierto, o mejor dicho, alrededor de todo este sistema, usted debería tener en cuenta lo siguiente, que como este sistema es un sistema de flujo laminar y demás, pues puede ser laminar o puede ser turbulento, la circulación, lo que se conoce como circulación, es igual a cero. Y la circulación está relacionada con los vórtices. Palabras más, palabras menos. La circulación me da información de qué ocurre con el aire cuando gira en una dirección o gira en otra. Eso es lo que se conoce como una función de circulación. ¿Listo? Circulación. ¿Qué pasa? Que usted tiene acá, si usted encierra todo ese sistema, noten que estoy encerrando parte antes de entrar al ala, no estoy tocando el ala en ningún momento, y más lejos también, usted debe encontrar que como es una trayectoria cerrada, la sumatoria de los vórtices que tiene relación con la circulación es igual a cero. Y dentro del ala, o en el perfil alar más bien, se genera un vórtice en esta dirección. Entonces espérese, basado en que como se genera un vórtice en ese punto, debe generarse un vórtice en otra dirección. ¿Dónde? Aquí. Y eso es lo que se conoce como el shed vortex. El shed vortex. No, pero espérate. Entonces, vamos a hacerlo de manera diferente. Voy al laboratorio, miro cómo funcionan las alas, pongo el túnel de viento, hago pasar el aire alrededor del túnel de viento, alrededor de las alas, perdón. Y cuando hago pasar el aire alrededor de las alas, me doy cuenta que en ese caso, cuando hago pasar el aire alrededor de las alas, me doy cuenta que en ese caso aparece un shed vortex. Pero no puede haber un vórtice. No puede haber un vórtice. Claro, les voy a compartir el enlace de NASA, muchachos. No puede haber un vórtice si no hay un contrario aquí en el perfil alar que me genere una suma de la circulación igual a cero. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Yo noto esto en el laboratorio, hay un shed vortex, y cuando hay un shed vortex tiene que haber un bound vortex que me genere una función de circulación nula, teniendo en cuenta que ese cilindro que rota por la función de Joukowski-Kutta es lo mismo o es equivalente a tener un objeto como un perfil alar, con un objeto como el perfil alar,
Entonces, yo voy a decir que por ese downwash, es decir, por ese desvío del flujo de aire, puedo generar una sustentación y eso hace que el avión vuele. ¿Listo? Pregunta, muchachos. Evidentemente sí, Eliezer, yo les comparto el link. Recuerden que esto está enlazado con las teorías incorrectas de vuelo, las 3 teorías incorrectas de vuelo, que básicamente son Bernoulli-Venturi, o más bien Venturi inicialmente, después Bernoulli-Venturi, la teoría newtoniana y la teoría de la longitud larga, que es solo Bernoulli. Dudas, muchachos, preguntas. Entonces el señor Chica me decía, entonces ¿por qué no hacen las alas curvas? Las alas como cilindros. Entonces, primero, ¿por qué? Porque un cilindro sin rotación no genera sustentación. ¿Por qué no genera sustentación? Efecto Magnus, ¿qué dijimos? Solamente cuando hay rotación es que se genera sustentación. Caso contrario, no puede haber sustentación. Lo vimos en video y todo. Entonces, primero, tendría que tener un cilindro rotante alrededor de un eje y eso me generaría sustentación. Es más, tendría que ver que aquí se producen 2 cosas. Aquí estoy suponiendo que el flujo de aire es totalmente laminar y eso pasaría. Pero cuando llega aquí hay un desprendimiento de la capa límite que no me permite hacer eso. Y ya vamos a mirar ese tema. Preguntas hasta acá, muchachos. Dudas de eso. ¿Por qué los aviones vuelan? Porque hay un desvío del aire ejercido por la superficie del ala o por el perfil alar, el ala realmente, que genera un bound vortex. Dudas. Una teoría muy rara, ¿cierto? Bueno, eso es lo que publica en 2018 NASA en su página de manera, digámoslo así, un tanto clara. Evidentemente, este gamma tiene una explicación matemática. Los invito también a que vayan a una de las clases, de las más famosas que hay en el canal, que es la clase número 11 del curso 5, si no me equivoco, donde explico de una manera de pronto un tanto más extensa este tema de por qué vuelan los aviones. ¿Listo? Ahí usted puede ingresar al canal y ver alrededor de una clase toda completa sobre por qué vuelan los aviones y las 3 teorías explicadas con más detalle. Más dudas, muchachos, antes de pasar a este tema de la capa límite y terminar de resolver la duda del señor Chica. Más preguntas. ¿Puedo borrar aquí? Ok. Listo. Recuerden, busquen NASA. Incorrect lift theories. Teorías de sustentación incorrectas. Y ahí en ese enlace, en todas las que aparecen, aparece o está el tema de lo que estamos hablando. Hay que leer un poquito, sí, pero es muy bacano, es muy interesante. Note que finalmente respondemos a la pregunta en la que usted dice, güey, madre, este aparato se sustenta, este aparato realmente vuela, es porque hay una teoría física que lo explica. Obviamente usted me dirá, pero es que no lo explicaste por completo. Pues obviamente la explicación completa radica o a la parte que tiene que ver con la fuerza con la circulación. ¿Listo? Y con el temas relacionados. Ahora, todo depende del perfil, sí. Entonces hay varios detalles. ¿Cuáles son los detalles? Y en eso es lo que quisiera ahondar, porque pues como el curso inició, digámoslo así, 1 o 2 semanas después, entonces estamos como un poquito ahí mirando cómo ajustamos algunos temas, porque recuerden que nosotros no iniciamos igual que en el semestre con todo, sino que por temas ¿cómo es que se llama? De ajustes de matrícula, nosotros iniciamos una semana después, como semana y media después
dado todos los ajustes pues que tenían ustedes y todas las matrículas. Pero bueno, vamos a hablar en ese tema al respecto. Detalles, lo primero. Me decía por acá el señor David, todo depende del perfil, evidentemente. Resulta que los perfiles pueden ser de varias maneras. Hay perfiles así, por ejemplo, perfiles alares así, perfiles alares así. Pero no solamente depende del perfil. Recuerde que la sustentación tiene una relación matemática entre el ángulo de ataque y su coeficiente de sustentación. La sustentación, recuerden que usted la puede calcular de esta manera. ¿De qué depende la sustentación? Ahora, eso no ocurre, eso no pasa, así que si no hay velocidad, si usted elimina la velocidad, no hay sustentación, y eso tiene sentido. Tiene sentido para que el avión vuele, se eleve. Va a depender del área. Entre mayor sea el área, mayor es la sustentación, y eso se sabe experimentalmente y se utiliza. Y obviamente de la densidad, que es una función que depende de la temperatura y de la presión en el sistema. Entonces recuerden que este tipo de gráficas viene así. Usted puede tener sustentación en un sistema hasta que se llegue a la entrada en pérdida. Entrada en pérdida que se da por el desprendimiento de la capa límite del perfil. ¿Qué es eso? Es lo siguiente. Entonces acá estamos resumiendo todo lo que hemos visto. Recuerden que la capa límite es la capa que está más cercana al perfil alar. Y entre el perfil alar y ella hay una diferencia de velocidades. Acá se cumple en el ala, en la superficie del ala, la non-slip condition, es decir, condición de no deslizamiento. ¿Qué es eso? Recuerden que cuando el fluido se está moviendo, y lo vimos cuando definimos las fuerzas tangenciales, que sobre una placa el fluido se queda pegado y hay un perfil de velocidades de este estilo. Eso es lo que ocurre en un ala normalita. Y este punto que tiene el 99% de la velocidad de la corriente libre. Eso se conoce como la capa límite. Todo lo que ocurre en aerodinámica ocurre aquí. El resto no interesa. ¿Por qué? Porque en esa sección del aire es donde hay interacción directa con el perfil alar. Ahí es donde se pierde energía, ahí es donde el flujo es viscoso, bla, 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 bla. En este tramo, entonces, voy aquí a expandir la capa límite, voy a hacerla más grande y voy a tomar 3 capas de fluido. Como el flujo no es completamente laminar, ocurre lo siguiente. Esta placa se queda adherida a la placa al perfil, a la placa del perfil, y así sucesivamente. Entonces las placas siguientes se van frenando, y se van frenando ¿por qué? Por viscosidad. Eso quiere decir que aquí en este punto, en el perfil, sobre el perfil no hay aire. Estoy diciendo la primera capa de aire que aparece. Y como no hay aire, este aire que hay acá viene y ocupa esta posición acá. Y comienzan a darse flujos de este estilo. El flujo se volvió turbulento. Pasó de laminar a turbulento. Si usted inclina mucho el ala, eso es lo que ocurre, por ejemplo, no sé, digamos a 15 grados. Si usted lo inclina otro poquito, unos 18 grados, lo que va a encontrar es que esta capa límite prácticamente se desprende. Eso se llama desprendimiento de la capa límite. Prácticamente se desprende en este punto más cercano al borde de ataque. Y ahí lo que ocurre es que la sustentación disminuye. Esto que acá, que se conoce como el stall o la entrada en pérdida del perfil alar. Preguntas. Eso es recoger todo lo que hemos visto. Y no se extrañe que vamos a empezar a recoger todo lo que hemos visto en el curso en todos los temas. ¿Por qué? Porque esto es solo de aerodinámica. Pero recuerde, aquí solamente estamos hablando de aviones, y aviones no es lo que nos interesa realmente en el curso. Es parte del curso, pero no nos interesa únicamente los aviones en el curso. Aquí la sustentación es máxima y después disminuye. ¿Qué hace el avión? En este rango de sustentación
está la sustentación requerida o el coeficiente de sustentación requerido para que le dé la sustentación al avión. Más para allá no lo utilice. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, el avión entra en pérdida. ¿Y eso qué importa? No importa, claro. Cuando el avión llega aquí a entrar en pérdida, entra en barrena, es decir, el avión comienza a hacer un movimiento en hélices así, y usted tiene que dejar que el avión solito, por su aerodinámica, se mueva. Los controles aerodinámicos del avión no le responden. Usted tiene que dejar que el avión solito le responda y se sustente solo. Si el avión está bien diseñado, él lo va a hacer. Pues, comillas, usted dice, listo, el avión entonces que se mueva solo. Hubo entrada en pérdida, hubo stall, entonces dejemos que el avión se vaya y que se estabilice aerodinámicamente él solo para poder salir de la entrada en pérdida. Pilas con estos detalles, muchachos, pilas con estos detalles. Esto que acá se conoce entonces como el desprendimiento de la capa límite. Conforme la capa límite se desprende más adelante, cercano al borde de ataque, va a haber un flujo más turbulento y se pierde energía. Por ende, Bernoulli tampoco es la explicación, y lo habíamos dicho, no se puede explicar el vuelo de los aviones con Bernoulli. Y esa pérdida de energía se traduce en una fuerza de resistencia del avión, conocida como drag. Pero espérate, que enredo, ¿cómo así? Empezaste hablando de un cilindro, ¿por qué vuelan los aviones? No, espera un momentico, todo esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque como hay una correspondencia entre el perfil alar y lo que ocurre con un cilindro, entonces cuando usted pone a rotar un cilindro, lo que ocurre, es más, sin ponerlo a rotar, si quiere verlo, lo que ocurre es que las capas también aquí comienzan a volverse turbulentas. Cuando usted tiene un cilindro, tiene que el flujo en la parte trasera del cilindro, así no esté rotando, cambia su presión, disminuye la presión y aumenta la velocidad. Hay pérdida de energía, igual que le pasa a los aviones, por desprendimiento de la capa límite. Preguntas. Esa energía que se pierde ahí se traduce como en un drag, resistencia del aire. Y hay dos tipos de drag: drag parásito y drag de forma, o drag inducido y drag de forma, si no me equivoco. ¿El primero cuál es? El primero es el siguiente. Lo pueden ver en el libro de Isidoro, que ustedes pueden comprar directamente en Amazon o en alguna de las tiendas de libros que hay en internet, muchachos. En el cilindro también hay un límite. Ya voy para allá. Muy buena pregunta. En el cilindro, para esta sustentación, no habría un límite. ¿Por qué? En el sentido de que el cilindro no tiene un ángulo de ataque. Mira que